Muchas gracias a todos por su participación. Les agradecemos mucho su tiempo que nos brindan para poder acompañarnos en este webinar. Y pues bueno, la intención de este webinar es pues darles a conocer los principales puntos que hay que considerar respecto al pago de la PTU. A pesar de que este tema de PTU derivado de la reforma, de la adición que se hizo a estos nuevos límites, creo que ha causado mucha incertidumbre en el sector patronal, debido a que ahorita, pues bueno, en este mes de mayo es cuando se realiza el pago de la PTU, y creo que hay muchísima información, ¿sí? Es abrumadora la información que podemos ahorita obtener respecto a este tema, pero obtenemos información, pues ya sea de las propias autoridades, y creo que no han sido lo suficientemente claros para hacer algunas precisiones respecto a las dudas que tiene el sector patronal respecto a cómo pagar o qué criterios aplicar en relación al tema del pago de la PTU. Espero que con esto que vayamos a platicarles el día de hoy, pues cuenten con los elementos suficientes para que puedan tomar decisiones y sobre todo que tengan también la posibilidad de cumplir, de dar cumplimiento de manera cabal a las disposiciones que establece la Ley Federal de Trabajo. Y como ustedes saben, ahorita estamos más preocupados por dos cosas. Una es, pues, para pagar el tema de PTU de manera correcta, que ahora con la reforma que señalaba Ricardo en materia de subcontratación, pues va a haber empresas que van a realizar un pago importante, en algunos casos de PTU, y lo importante sí es cumplir con esta disposición y no afectar a los trabajadores. Como ustedes saben, en 2012 hubo modificaciones en la Ley Federal del Trabajo en el cual pues incrementan las sanciones. Antes eran sanciones que pues representaban 2,000, 3,000 pesos. Pues creo que los patrones pues no le hacían tanto caso a esas disposiciones, pero con la reforma que hubo en 2012, pues incrementaron de manera relevante, ¿no? Estamos hablando ya de 250 UMAS a 5,000 UMAS en promedio, pues que ya representa un monto relevante para los patrones. Y creo que ahora la Ley Federal del Trabajo se vuelve un ente fiscalizador, ¿no? A través de sus sanciones, que ahora representa pues, un monto importante, ¿no? Y pues bueno, ya entrando en materia, lo que vamos a hacer es de que con gusto pueden ir escribiendo las dudas a través del chat, con toda confianza pueden ahí mencionarles las inquietudes que vayan surgiendo y ya sea al final o durante la exposición estaremos dando respuestas a sus dudas con toda confianza, ¿no? También parte de la presentación incluimos algunas dudas que han sido recurrentes por parte de los patrones y creo que ahí podemos desahogar algunos de los cuestionamientos que tal vez ustedes tienen en este sentido del pago de la PTU. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nada más para comentarles y darles un poquito de antecedentes en relación con esta reforma, es de que, pues bueno, esto fue derivado de una reforma laboral en la que pretende o ya pretendió pues regular el tema de subcontratación de personal. Esta creo que fue una reforma importante que se esperaba desde hace mucho tiempo, desde algunos años, en la cual pues incluyen alrededor de pues, 6 leyes, las cuales se modificaron, de las cuales la Ley Federal del Trabajo es la que emana, la que pues, pone a disposición las reglas para que de ahí regule las demás leyes, por ejemplo, en el caso de ley de impuesto a la renta, en el caso del Código Fiscal, ley del IVA, entre otras, ¿no? Entonces, lo que se pretende ya es regular la subcontratación de personal, en este caso, pues ya lo prohíbe esta situación, y todo esto obedece a que pues, las autoridades identificaron pues, de que este tipo de prácticas de subcontratación de personal, aquellas empresas que proveían servicios de personal, en algunos casos pues, no cumplían con sus obligaciones fiscales. Esto es, que no inscribían a sus trabajadores con los salarios reales, o bien tampoco, pues no gozaban del derecho de la seguridad social porque los patrones no los incorporaban también ante el Seguro Social, afectando sus prestaciones. Y en este caso, al afectar las prestaciones, pues también afectaban en el caso de las incapacidades, ya sea por maternidad. Ustedes saben que cuando te vas de incapacidad por maternidad, por riesgo de trabajo, se paga un porcentaje
dependiendo con el salario de cotización con el que estés actualmente cotizando ante el Seguro Social. Entonces, de ahí, esta reforma fue para, como les digo, ya regular estas prácticas que malamente el gobierno federal las tenía muy satanizadas, porque creo que pues la mayoría de las empresas que tenían su insourcing pues cumplían con sus obligaciones fiscales, estaban dados de alta a sus trabajadores de manera adecuada, incluso algunas de ellas pues también estaban obligadas a dictaminarse para efectos de seguro social y pues sí estaban cumpliendo con sus obligaciones. Lamentablemente, por algunas malas prácticas de algunas de ellas, pues bueno, satanizaron a todas estas insourcing, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? De que al no permitir pues el subcontratar servicios de personal, pues ahora las empresas que tenían su propia empresa de insourcing, pues tuvieron que migrar a esos trabajadores a las empresas operativas. O bien hicieron algunas reestructuras corporativas, reubicando a los trabajadores en las empresas donde tenían que estar ubicados de acuerdo a las actividades que realizaban cada uno de ellos. Y pues bueno, esto obligó a reestructurar pues, prácticamente en un corto plazo a las empresas para dar cumplimiento a estas obligaciones. Entonces, ese es el principal motivo por el cual también las empresas pues tuvieron que hacer estas reestructuras y creo que también dentro de las modificaciones importantes en esta reforma puede que parte de las negociaciones patronales al identificar que los trabajadores ya tenían que estar ahora en las empresas operativas, las que generaban la riqueza, pues iban a haber pagos excesivos de PTU, ¿sí? Y ahí señalaban un ejemplo porque estuvimos participando en una sesión ahí con las autoridades laborales y señalaron el cómo determinaron pues los famosos límites que ahora conocemos como los 3 meses o los 90 días y los últimos ejercicios. Señalaban que dentro de las negociaciones laborales que se hicieron con el sector patronal, es de que ponían un ejemplo, oye, si hay una industria, pues que puede ser, pues que generó muchas utilidades y tenían trabajadores de hasta 50 empleados, y estos empleados que anteriormente estaban en la empresa de servicios del mismo grupo, pues ustedes saben que es una PTU controlada, ¿no? Sí recibían el pago de PTU, pero era mínima ese pago, y ese mismo grupo de trabajadores al migrar a la empresa operativa, pues ahora sí ya iba a generar un impacto en el tema de la PTU. De ahí que dentro de las negociaciones estimaron limitar el pago de la PTU, como ahora ya conocemos dentro de los 3 meses o bien de los últimos 3 ejercicios. Y se preguntarán, ¿y por qué 3 meses? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5 meses? Ahí lo que estuvieron analizando, sobre todo la Secretaría del Trabajo, es de que ellos estiman que el mínimo máximo que debería de estar recibiendo el trabajador en promedio en días eran los 90 días que actualmente conocemos como LIMTE, ¿no? Esto es derivado de la información que recabaron de diferentes empresas, con información pues, que también pues hizo llegar por parte del SAT, y de ahí determinaron que es un promedio que el trabajador mínimo debe de recibir de PTU. Y en el tema de los 3 años, pues también esa situación lo están considerando para no afectar a aquellas empresas o aquellos trabajadores, perdón, que ven recibiendo PTUs importantes. Por ejemplo, en la industria minera, que hay veces que reparten hasta PTU por 1 año, al limitarlo nada más a los 3 meses, había un perjuicio para el trabajador. Entonces, para no afectar este tipo de trabajadores, lo que hicieron es incluir esta segunda limitante de los últimos 3 años, la PTU que se hubiera recibido, ¿no? El promedio, para efectos de no perjudicar a este tipo de trabajadores. Ahora bien, parte de los comentarios que ha emitido, o de los comunicados que ha emitido la Secretaría de Trabajo, y creo que pues también han generado confusión dentro de los trabajadores, es de que señalan que actualmente el trabajador percibe una PTU de 27 días en promedio, que equivale a 7,300 pesos. Y han insistido mucho que derivado de esta reforma laboral que se dio el año pasado, que se va a incrementar hasta 57 días. Esto es
que representa alrededor de 18,500 pesos, que va a incrementar 2.6 veces más el pago de la PTU, pero esto ha generado una expectativa, creo que errónea para los trabajadores, porque ahora los trabajadores tienen una expectativa de que van a recibir una PTU garantizada por lo menos de los 3 meses, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, creo que esta información que han mandado las autoridades ha generado algo de confusión y pues bueno, es ahorita lo que nos encontramos con algunos trabajadores que esperan recibir hasta esos montos de PTU, como les señalo, no es correcto. Ahora bien, también la Secretaría de Trabajo ha señalado que la expectativa del pago de la PTU que esperan en este año, creen que incremente aproximadamente en 100,000 millones de pesos. El año pasado se pagó alrededor de 56,000 millones de pesos en temas de PTU y esperan que este año pues, se paguen alrededor de 157,000 millones de pesos, ¿no? Esto nos preocupa un tema porque la Secretaría del Trabajo tiene esta expectativa que se logre pagar de PTU entre los patrones hacia los trabajadores, pero la parte que nos preocupa es que están de acuerdo que fue un año atípico, ¿no? El tema de la pandemia, 2021, y también algunas situaciones económicas que las empresas creo que han ido pues creciendo poco a poco, recuperándose de toda esa situación, y pues bueno, es implicado que tal vez no se llegue a la meta. Y lo que ha estado señalando la autoridad es de que si no se llega a la meta, muy probablemente va a reforzar el tema de fiscalización o el tema de las visitas o revisiones específicas para el tema del cumplimiento del pago de la PTU, ¿no? Y a su vez nada más, para comentarles, también ya la Secretaría de Trabajo, esto para que lo tengan ya en consideración, hasta el pasado 25 de marzo pues, también ya publicó una guía de la PTU en el cual pues podremos encontrar algunos de los aspectos más relevantes a considerar para el pago de esta PTU. Lamentablemente no es tan precisa o no contiene los elementos adecuados para solventar algunas dudas que tiene ahí el sector patronal. Pero algo así, el principio de la norma que establece sobre todo el trabajo es de que, oye, en caso de que exista alguna duda en cuanto al alcance de la norma legal, ¿sí? Ellos mencionan que invariablemente será la interpretación más favorable al trabajador, que por ningún motivo debe ser en perjuicio para el propio trabajador. Entonces esto lo deja muy abierto, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Ahora bien, un tema también relevante es de que, insistirles en este tema, ha habido muchísima confusión respecto a que si hubo cambios en el cálculo o en la determinación del reparto de utilidades. Es importante mencionarles que el porcentaje continúa siendo el 10%, se considera sobre la renta variable, que lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y nada más comentarles que porcentaje no ha tenido modificaciones desde 1982, antes era un porcentaje del 8%, y ahorita no ha tenido modificaciones. Todo esto, ha habido dudas debido a que, pues, con la información que ha compartido la propia Secretaría de Trabajo, ha establecido que, o creen algunos trabajadores que al tener una PTU garantizada 3 meses, el porcentaje se iba a modificar, que iba a ser mayor, lo cual creo que ya la Secretaría de Trabajo lo está haciendo muy bien y ha estado señalando que ese incremento que se espera en el pago de la PTU es nada más por la sencilla razón de que las empresas que tenían sus trabajadores en las empresas de servicios, al migrarlos o transferirlos a las empresas operativas, quienes son los que generan la riqueza, ¿sí? Pues en automático van a incrementar el pago de la PTU. Es consecuencia de esos cambios. No porque haya una PTU garantizada, lo cual se me hace correcto que esté haciendo las aclaraciones, porque no sé si en las empresas, tal vez los trabajadores llegan y tocan a la puerta del área de nóminas y dicen, oye, pues ya quiero mi PTU. Más creo que ya hasta se lo gastaron, ¿no? Son 3 meses que todavía reciben. Pero bueno, ese es el tema que están ahí considerando. Básicamente, como les comento, no hay cambio, la repartición o la distribución del tema de la PTU
se considera, sigue siendo de la forma tradicional, se considera conforme los días laborados de cada año del trabajador y en otros el base de reparto de trabajador. Sí hay que tener en consideración cuáles son las empresas que están obligadas al pago de la PTU. En este caso, ahorita derivado de la reforma laboral que hubo casos de sustituciones patronales, fusiones, cambios de nombre o de razón social, pues bueno, hay que evaluar si en estos casos pues, fueron empresas de nueva creación o bien ya eran empresas que venían existiendo y en ese caso pues están obligadas al pago de la PTU. Pero, insisto, este tema sigue sin tener modificaciones en esta parte. ¿Me ayudan con lo siguiente, por favor? Y bueno, algo también relevante, pues son, y algo para que lo tengan también en consideración, son las etapas y plazos que existen para realizar el pago de la PTU. Este tema sí es importante para nosotros comentárselo para que lo tengan en consideración, cuáles son los, digamos, los requisitos o que hagan un checklist de todo lo que deben estar cumpliendo para efectos de evitar alguna posible sanción en caso de una inspección laboral, evitar alguna posible discrepancia o sanción entre las autoridades. Y en este caso, nada más comentarles que, bueno, todas las empresas están obligadas al pago de la PTU, tanto personas morales y personas físicas, esto siempre y cuando tengan trabajadores, nada más considerando aquellas excepciones, estas empresas no serán obligadas al reparto de utilidades cuando sean empresas de nueva creación en el primer año del funcionamiento y también se están considerando aquellas empresas que se dediquen a la elaboración de un nuevo producto. En este caso, estarán también exentas hasta los 2 años. Esto es de conformidad con los procedimientos que establece la Ley Federal del Trabajo. Y en este caso, pues tendrá que estar autorizado por la Secretaría del Trabajo también en esta situación. Algunas empresas o algunas industrias que se dedican a la industria minera, a la extracción, estas van a estar exentas durante el periodo de explotación y al realizar ya las actividades de producción, pues termina el beneficio, ¿no? Ya estarán obligadas a realizar el pago de la PTU. Y bueno, instituciones de asistencia privada y algunas instituciones públicas tampoco están obligadas al pago de la PTU. Ahora bien, es importante nada más señalar que en cuanto al tema de la obligación para realizar el pago, recordaremos que cuando presenta la declaración anual para las personas morales, que fue el 31 de marzo el vencimiento, o bien para las personas físicas, que fue el 30 de abril, la ley te establece un plazo de 60 días posteriores a la fecha en que debió de pagarse el impuesto anual. Esto quiere decir que, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo, pues tenemos el plazo para las personas morales para realizar el pago de la PTU al 30 de mayo y para las personas físicas al 29 de junio, para que lo tengan en consideración estos plazos. Y bueno, parte también de las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo es de que este procedimiento que les voy a señalar a continuación, yo creo que va a tomar mucha relevancia para efectos de evitar alguna posible omisión cuando exista una inspección por parte de las autoridades laborales y que vaya a resultar en alguna sanción o en alguna posible demanda de los trabajadores, ¿no? Esto es algo que seguramente ya lo han venido haciendo, pero lo venimos recalcando, que existe la obligación de entregar una copia de la declaración a los trabajadores. Esto es a partir de los 10 días siguientes, a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual. Y esto es importante porque la entrega de esta copia, la intención que tiene es de que el trabajador pueda tener la posibilidad de revisar esta declaración, que pueda revisar que la PTU que se está generando sea la correcta. Incluso ha habido algunas empresas que me han preguntado de que, oye, ¿es suficiente con que presente la carátula y nada más el anexo donde se señala el pago de la PTU? La respuesta es, no, tienes que considerar todos los anexos de la declaración anual, porque el trabajador tiene la posibilidad de presentársela a todos los trabajadores. Ahora, un tema importante es de que nos va a meter en un problema, conforme a la Ley Federal de Trabajo, de que, oye, ¿y cómo se lo voy a hacer llegar a todos los trabajadores, no? Porque también es información sensible, es información confidencial, y aquí la parte que recomendamos es de que integren una comisión mixta, ¿no?
en esta comisión mixta que se encarga del reparto de las utilidades, intégrela y a través de esta comisión hagan llegar esta declaración para que esta comisión ponga a disposición a los trabajadores, en el caso de que quieran revisar algún detalle, pues esté a disposición de estos trabajadores para que puedan validarla. Ahora bien, en el tema de la comisión mixta, creo que en este año vamos a tener comisiones mixtas más activas. Veremos estas comisiones que están formadas por representantes de los trabajadores y por representantes de los patrones. Y aquí cabe señalar que en el caso de empresas que tengan trabajadores sindicalizados, es muy normal o muy regular de que también estos representantes de los trabajadores los represente el sindicato, y esto se establece también en los contratos colectivos. Entonces, parte de esta comisión mixta que estará integrada por trabajadores y también representantes del sindicato y por también representantes del patrón, ¿no? Y aquí un detalle importante es de que la comisión mixta es la que se encarga de elaborar el proyecto de la PTU, ¿sí? Esto es que la empresa tendrá la obligación de entregar toda la información a esta comisión mixta para que la comisión realice el proyecto de pago de PTU. Este pago, el proyecto de la PTU, a lo que se refiere es de que le debes de proporcionar como empresa pues toda la información, tanto de los salarios percibidos, tanto de los días de vengados, de las incapacidades, de las incidencias que deben de aplicar por efectos de que cuente con todos los elementos de la comisión mixta para poder formular el proyecto del pago de la PTU. Ahora bien, ustedes me preguntaron, oye, pues yo no tengo ni comisión mixta, ¿no? Y nunca la he tenido, y quien realiza el proyecto del pago de la PTU, pues es la gente de nómina, es la propia empresa, ¿no? Pero la comisión mixta es la encargada de realizar este proyecto, ¿no? La encargada de realizar la determinación del pago de la PTU, y es por eso que le estamos entregando primero la declaración anual para que tenga los elementos de cuánto es el importe que se debe de pagar a los trabajadores. Y pues bueno, esta es una de las partes importantes que deben también de considerar, ¿no? Ahora, ya una vez que se entrega o tienen conformada la comisión mixta, ya le entregaron toda la información, les comentaba de que va a estar a disposición de los trabajadores la revisión de la declaración anual, ¿no? Para los trabajadores. En su caso, si hubiera alguna objeción por los trabajadores, tendrán 15 días posteriores para presentar cualquier objeción respecto a estos temas, ¿no? Creo que iba a tomar relevancia porque ahora la comisión mixta va a ser la responsable de definir los criterios de cómo lo va a pagar. Y hablando de los criterios que vamos a hablar más adelante, respecto al pago de los 3 meses o bien de los últimos 3 ejercicios, ¿no? Y a su vez, algunos otros criterios que hemos venido aplicando de que, oye, ¿en qué casos sí vamos a considerar las incidencias, las faltas, la remuneración de los trabajadores, todas esas situaciones? Pues va a tener que hacer la aclaración o terminar precisamente la comisión. Y en este caso, pues bueno, como les digo, vamos a tener 15 días los trabajadores para hacer alguna objeción en caso de que haya alguna situación. Y aquí algo muy importante, si la comisión mixta estará obligada a dar respuesta al trabajador en caso de que exista esta objeción, pero si no llega a resolver, no llega a ningún acuerdo con el trabajador, entonces el trabajador podrá presentar esta objeción ante la Junta, y la Junta será la encargada de resolver esta discrepancia, ¿no? Ahora, también algo que se estuvo platicando mucho con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, en este caso en particular, la Unidad de Trabajo Digno, que es la encargada de dar seguimiento a todos estos temas de la PTU, señalan que cuando exista controversia, la empresa, o bueno, en este caso, la comisión mixta, podrá hacer consultas para que la propia Secretaría de Trabajo pueda formular, pues en su caso, los criterios a seguir. Yo la realidad es de que lo veo complicado que la Secretaría de Trabajo pues, vaya a dar contestación de manera oportuna a estas dudas que se vayan a presentar o que no se resuelvan de manera adecuada entre los trabajadores,
pero incluso algo que también prometió la Secretaría de Trabajo es de que para evitar que haya tantas solicitudes de confirmación respecto a algunos criterios, es de que iban a publicar en su portal una serie de preguntas y respuestas, que esto iban a ayudar pues, a darle más claridad a las empresas. Y al día de hoy no han hecho nada, creo que no se ha presentado, por lo cual espero que no lo estén presentando al día 29 de mayo, que ya no serviría, no sería de mucha ayuda, pero espero que los tengamos lo antes posible. Pero de ahí pues, nos daremos cuenta qué posición tendrá la autoridad y están de acuerdo que en un chat así de preguntas y respuestas, que hayan sido las más importantes, pues tampoco es vinculativo para los patrones, ¿no? Entonces, simplemente será como referencia para en caso de que exista alguna duda, ¿no? Y también, ya una vez que se realice todo este proceso de que no exista alguna objeción por parte de los trabajadores, pues bueno, pues ya la empresa pues ya estará, una vez formulada, pues ya todas las situaciones por parte de la comisión mixta y que ya estemos de acuerdo todos los trabajadores, representantes del sindicato, entonces ahora pues ya la empresa estará a cargo de realizar el pago de las utilidades. Y aún así, si hubiera alguna objeción por parte de algún trabajador de que la declaración anual pues no esté cumpliendo, que no sea razonable, que los ingresos o alguna situación que no vean que esté plasmado de manera adecuada, podrán incluso presentar una objeción ante la autoridad fiscal, en este caso ante el SAT, y el SAT será el encargado también de revisar el cumplimiento de la declaración anual, que los datos estén pues, de manera correcta en este caso. Ahora bien, ya con todo este procedimiento, que la verdad es de que ahora las comisiones mixtas van a jugar un papel importante porque van a estar tomando decisiones respecto a los criterios que van a estar aplicando. Ahora sí vale la pena el documentarlos de una manera adecuada, precisamente para evitar alguna posible sanción por parte de la autoridad y pues también estar preparados ante una inspección por parte de las autoridades laborales. Ahora bien, ¿cuáles son las bases para el cálculo? Que estos son los temas que tampoco no ha habido, como les comento, no ha habido ninguna modificación ahí al respecto. Es importante definir, o ya en este caso la comisión tendrá que definir quiénes son las personas que tienen derecho al reparto, ¿no? En este caso, las personas con derecho al reparto, pues estamos hablando de trabajadores de planta, trabajadores eventuales, con algunas excepciones, o bien los trabajadores de confianza también limitados con respecto a los salarios. Y en este caso, los trabajadores de planta, pues se consideran aquellos que tienen pues, contrato indeterminado. En estos casos, que se consideran contrato por tiempo indeterminado, son aquellas relaciones de trabajo que exceden de 180 días o bien, pues que no tienen definido un plazo de duración, ¿no? En el caso de los trabajadores eventuales, que estos deberán de tener como mínimo 60 días de forma continua, discontinua, en el ejercicio en el que se comprende, en este caso sería 2021. Señalar que aquí estos trabajadores eventuales, es importante señalar que estos se consideran aquellos que tengan contratos por tiempo determinado, ¿sí? Normalmente estos contratos por tiempo determinado son cuando suplen alguna vacante transitoria, algún tema temporal, alguna persona se va por incapacidad por maternidad y esta persona lo suple temporalmente, o bien por algún trabajo extraordinario, algún tema de productividad que la empresa requiera tener a trabajadores, o bien por una obra por tiempo determinada, que no constituye una actividad pues, de manera normal permanente en la empresa. Es importante comentarlo porque para tener claro que es un trabajador eventual, ¿sí? Y en este caso también es importante identificar a los trabajadores de confianza porque de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, pues existe un límite en cuanto a los salarios percibidos de los trabajadores. Es importante que se deberá considerar el límite del 20% de trabajador sindicalizado de mayor alto rango y eso también creo que es parte del procedimiento normal. Las personas que son excluidas en el reparto, en este caso hablamos, por ejemplo,
de lo que menciona el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es aquellas personas que menciona que son los directores, los administradores, gerentes generales. Estas personas no participan en las utilidades. Nada más haciendo la precisión respecto a estas personas que se excluyen del reparto, ha habido pues también confusión de quiénes son los que aplicamos en esta situación como este tipo de trabajadores. Hay veces que nos vamos nada más por el nombre, por el puesto, por el cargo que realiza este trabajador. Sin embargo, lo que tenemos que atender es a la jerarquía más alta de la organización, ¿no? Sin importar el nombre o la denominación que tenemos, creo que son muy enfocados a cargos corporativos y que tienen a cargo la administración general. Es decir, un administrador, un director general, socios, accionistas, los administradores generales únicos, y en el tema de los gerentes generales, no, está en la casa hay de veces, Coqui de San Patricio. hay veces que no podemos hacer a un lado o eximir a aquellos trabajadores que son como gerentes, por ejemplo, de recursos humanos o gerentes de finanzas o de impuestos. Pues esos la verdad es que no tienen a cargo la administración general. Digo, son, ahí más bien a lo que se refiere en este artículo es los de mayor jerarquía. Y puede haber la confusión porque gerentes generales para aquellas sociedades de responsabilidad limitada, el gerente general es el que se considera como un administrador corporativo, un gerente general único, como el mayor nivel jerárquico en la sociedad, ¿no? Entonces, eso es nada más un tema para que lo tengan en consideración. Y adicional, las personas excluidas en el reparto, pues también están incluidas aquellas personas, hablando de los eventuales, de los que no hayan tenido por lo menos 60 días laborados, eso los excluimos, pero ya identificamos quiénes son los eventuales. Si no tiene el carácter de eventual, si es un contrato por tiempo indeterminado, quiere decir que a los 5 días que tiene de antigüedad el trabajador tendrá derecho al reparto de las utilidades. Y finalmente, el tema de los salarios y los días laborados, que esto es parte de la base que también hay que tener en cuenta. Y recordemos que tenemos 3 tipos de salario, que es el salario fijo, el salario variable y el salario mixto, ¿no? En el caso del salario fijo, ya debemos de considerar el salario cuota diaria del trabajador, en el cual se excluyen pues, todas las remuneraciones que señala el artículo 84, que son las gratificaciones y cualquier otra remuneración que se le da al trabajador por su trabajo. Es simplemente el tema de la cuota diaria o el salario nominal que conocemos, ¿no? En el caso de los salarios variables, en este caso, si es un comisionista o alguien de destajo, pues considera el salario diario, pero el percibido durante el ejercicio del ejercicio fiscal, ¿no? En este caso será el 2021. Y en el caso del salario mixto, que se compone de percepciones variables y fijas, en este caso se deberá de considerar el salario fijo como salario para determinar la proporción para el pago de la PTU. Y finalmente, bueno, la nueva variante que es la aplicación de los límites para poder realizar la comparativa de los 3 meses o bien de los últimos 3 ejercicios. Y si me ayudan con la siguiente, por favor. Y bueno, hasta aquí todo el tema del procedimiento, como ustedes ven, creo que ya la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades pues va a formar un papel importante, relevante, ahora con estos nuevos cálculos, estos nuevos criterios, y yo sí le recomendaría que no sean comisiones mixtas de papel, sino que sí sean comisiones que queden debidamente soportados, porque van a jugar un papel importante en el cumplimiento de obligaciones que se refiere a la Ley Federal del Trabajo y también el definir, que tengan el soporte adecuado para definir el tema del pago de la PTU de los trabajadores, ¿no? Que también el trabajador tenga el derecho de poder hacer la objeción que considere conveniente en caso de que no se encuentre satisfecho respecto al tema del cálculo que se está determinando, podrá hacer la objeción y la comisión será la encargada de dar seguimiento a todo este procedimiento. Ahora bien, ya entrando en materia respecto a los alcances de la aplicación de la fracción octava del artículo 127,
que fue lo único que se reformó, fue lo único que se incluyó esta fracción octava del artículo 27, y vamos a hablar ahorita, solamente nos vamos a enfocar al tema del límite de los 3 meses. Ya vimos que el cálculo sigue siendo el mismo, el tradicional, el que todos conocemos, pero ahora vamos a tener que hacer o aplicar un subcálculo, ¿no? Un cálculo adicional a este cálculo tradicional que venimos haciendo, y es que ya una vez que tengamos individualizado el pago de la PTU, ahora vamos a tener que determinar o compararlo contra el límite de estos 3 meses y el que resulte favorable para el trabajador. Ahora, ¿cuál es el salario que debemos de aplicar para determinar esos 3 meses? Ha habido algunos criterios, algunas opiniones que han sido muy divididas respecto a la aplicación de este salario, y una de ellas es de que ¿cuál salario debo de considerar para efecto de determinar esos 3 meses? Si es el salario cuota diaria del trabajador o bien el salario que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Ustedes saben que el artículo 84 se utiliza para el tema de las indemnizaciones. Cuando despides a un trabajador por causa injustificada, pues debes de considerar un salario en el cual, para el pago de las indemnizaciones, en el cual se incluyen gratificaciones, percepciones, todo es lo que se incluye, todas estas percepciones para determinar un salario diario integrado. Lo que estuvimos revisando y también conforme a la guía incluso para el pago de la PTU que publicó la Secretaría del Trabajo, establece que deberá ser conforme al salario del trabajador. En este caso tendrá que ser sobre el salario cuota diaria del trabajador, ¿no? No tendrá que ser conforme al 84, se excluye. Y creo que un elemento adicional que deja a un lado la interpretación es de que también en el artículo 124, que establece que se encuentra dentro del capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo, que señala que para efectos de este capítulo se entiende como salario, ¿sí? En este caso la cantidad que percibe el trabajador en efectivo por cuota diaria, ¿no? Entonces, en este caso, pareciera que no hay duda a interpretaciones que el salario a considerar es cuota diaria. Pero, pues bueno, hemos encontrado algunas posturas que dicen lo contrario, ¿no? Recuerdan que para los trabajadores de confianza, para hacer la distribución del pago de la PTU, pues sí se considera, en este caso, una limitante del 20% del trabajador sindicalizado de más alto rango, ¿no? En este caso señalan, ha habido posturas que señalan que esos 3 meses también se podrá aplicar ese salario topado al 20%, ¿no? Pero únicamente para los trabajadores de confianza, ¿sí? Y aquí les doy un ejemplo. Oye, el trabajador de confianza, que es el que mayor salario tiene la compañía, y pongamos un ejemplo, si hay algún trabajador de confianza que perciba 100,000 pesos mensuales, quiere decir que si aplicamos el límite de esos 3 meses conforme al salario cuota diaria, estaremos hablando de que serían 300,000 pesos. Y si aplicamos el criterio, el segundo criterio que les estoy señalando, de que sea conforme al 20%, imaginemos que determinemos que el trabajador que más percibe sindicalizado, imaginemos que son 30,000 pesos ya incluyendo el 20%, el límite sería de 90,000 pesos y no de 300,000 pesos, ¿no? En este supuesto, pues estarán de acuerdo que al momento de determinar el pago de la PTU, pues sería habría un efecto importante al limitar a los trabajadores de confianza, que los trabajadores de confianza son los que más perciben, y al limitar ese rango, podría haber un ahorro respecto al pago de la PTU, ¿no? Sin embargo, les comento, la Secretaría del Trabajo, que ha estado participando muy activa en varios foros, no se ha pronunciado al respecto. El único, ese ha sido el detalle. El foro que ha sido muy directo fue cuando hubo una sesión en Coparmex y la gente de Coparmex le hizo la pregunta directa
en este foro estuvo Alejandro Salafranca, quien es el titular de Unidad de Trabajo Digno. Hicieron la pregunta directa. Oye, ¿existe la duda de cuál salario debemos de aplicar y si es correcto que a los trabajadores de confianza le apliquemos este 20%? Él no contestó, o sea, no dio ninguna respuesta, contestó con otro tema, pero no confirmó nada. ¿Esto qué quiere decir? Que con esa postura y adicional con la guía que publicó la Secretaría del Trabajo, pues no establece que podamos aplicar esa interpretación, ¿sí? Entonces, creo que aquí será un detalle importante, primero, el definir quiénes son los trabajadores de confianza para ver si en su caso ustedes optaran de que, oye, pues sí voy a aplicar ese 20% porque puede generar tal vez un ahorro interesante en el tema de la PTU. Primero identifiquen quiénes son los trabajadores de confianza. En el artículo 9 señala que son aquellos trabajadores que realicen actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan de carácter general, ¿no? En este caso, perdón, en este caso ya quien se considera de confianza, ha habido algunos criterios por parte de la autoridad en los cuales señalan que se refiere a aquellos que ejercen la representatividad de forma general, tienen el poder de decisión, oye, que también por el puesto, por las actividades que realizan, tienen mayores responsabilidades y a su vez también se delegan los procesos y tareas también medulares de la empresa, ¿no? También adicional que tiene una mayor cercanía con el patrón. Entonces, será importante que ustedes definan primero quiénes son los trabajadores que tienen este carácter de confianza para probablemente, en la práctica siempre lo que hemos hecho es de que tenemos a los trabajadores sindicalizados y los de confianza, ¿no? Y malamente consideramos que todos los no sindicalizados son de confianza y tal vez no tienen estas características, ¿no? Entonces tendremos que evaluar quiénes sí son de confianza y de ahí ver si podemos aplicar este porcentaje, este criterio que no está avalado por la Secretaría del Trabajo, pero si representa algún ahorro, pues ustedes evalúen cuánto representaría el limitar a estos trabajadores, a todos los trabajadores, tanto sindicalizados, no sindicalizados y de confianza, con el salario cuota diaria, o bien limitar a los de confianza con el 20% de trabajo sindicalizado. ¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar este criterio que no está avalado por la Secretaría del Trabajo? Es de que en caso de una demanda del trabajador, pues podría inconformarse. Recordaremos que tienen un año para poder demandar el derecho al pago de la PTU. Y pues bueno, en caso de una inspección laboral, pues pudiera, pues a lo mejor la autoridad sancionar con alguna multa porque el pago no se hizo de manera correcta. Pero creo que en las revisiones que hemos tenido, pues han sido, las inspecciones laborales siempre han sido muy limitadas al tema de simplemente lo que hacen es te piden la declaración anual, te piden el proyecto de PTU, te piden la evidencia del pago, que esté conformada la comisión mixta, pero nunca se mete a detalle, a menos nos ha tocado la experiencia que se haya metido a detalle en cuanto a la determinación. Entonces, evalúenlo y vean los riesgos que pueden representar para ustedes como compañía el hecho de aplicar este límite del 20%. Y algo importante, y me regreso al tema de los 3 meses de la cuota diaria, también ha habido temas en los que qué salario debo de considerar, ya vimos que era el salario cuota diaria, pero en ese caso consideramos que debe ser el salario al 31 de diciembre de 2021, ya que es el salario base del ejercicio que está determinando el pago de la PTU. Por algunas situaciones prácticas o del sistema, creo que no es posible en algunos casos considerar el 31 de diciembre y las empresas consideran el salario el vigente, que en este caso habría una PTU, un límite mayor de esos 3 meses porque tal vez hubo incremento salarial en estos últimos meses, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el tema de los últimos 3 ejercicios, que pareciera que es un tema sencillo,
determinar el promedio de los últimos 3 ejercicios del tema de la PTU. Sin embargo, ya vimos que está la limitante de los 3 meses, más el promedio de los últimos 3 ejercicios. Recuerden que tenemos que considerar que resulte más favorable al trabajador. Y en este caso, por lo más sencillo es una empresa que ha venido otorgando PTU, hablemos desde el 2019, 2020 y 2021, si ha recibido PTU los trabajadores, pues será muy sencillo determinar ese promedio. Tomas la PTU de cada uno de los ejercicios y determinas el promedio, y en función a eso, pues ya tienes tu limitante. Aquí más bien el tema es que señala la guía de PTU, señala un criterio en el cual establece que si hubiera un trabajador de nuevo ingreso, y voy a poner un ejemplo, una empresa que ya tenía a sus trabajadores, que ha venido pagando PTU en los últimos 3 ejercicios, si hay un trabajador de nuevo ingreso en junio, por ejemplo, de 2021, pues están de acuerdo que ese trabajador, pues no habría una comparativa de los últimos 3 ejercicios. Entonces, lo que debería de aplicar, pues es nada más la limitante de los 3 meses. Los 3 ejercicios no aplica porque no tenemos una base con que determinarlo, ¿no? Pero la guía lo que establece es de que, oye, en caso de que no haya elaborado y que no tengamos base para terminar ese promedio, deberemos de atender al promedio de la PTU otorgada conforme a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento, ¿no? Entonces, creo que la Secretaría de Trabajo, con el afán pues de darles más elementos a las empresas y que no perjudiquemos a los trabajadores, pues está determinando este criterio, lo cual pues va más allá de la ley, lo que establece esta guía. Simplemente lo que señala la fracción octava es simplemente determinar el promedio de la participación recibida de los últimos 3 años. No habla de por categoría, no habla por puesto, no habla por esa situación. Sin embargo, ellos dicen no aplica a la antigüedad del trabajador, por lo que deberá atender a este supuesto, ¿no? Y creemos que pues, en este caso pues habrá elementos para poder determinar, esto simplemente es como un criterio de la autoridad, pero habrá elementos para poderlo defender en un momento dado de que pues esa disposición, al ser precisa, pues podemos no aplicarla, ¿no? Sin embargo, pues ya conocemos, nos sirve de base de cuál es la que va a estar aplicando la autoridad. Y si le damos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos algunos supuestos que habremos que considerar para la aplicación de los últimos 3 ejercicios, que esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Y yo creo que, y les voy platicando cada uno de estos temas, pero en caso de sustituciones patronales que haya realizado las empresas derivado de la reforma laboral en 2021, en este caso, pues bueno, la empresa fue creada en 2020, no es una empresa de nueva creación, entonces sí está obligada al pago de la PTU en 2021 a partir de julio, y aquí lo que tendremos que aplicar es de que están de acuerdo que estas empresas que están transfiriéndose a los trabajadores, pues no hay pago de la PTU para determinar ese promedio. Entonces, por lo tanto, debemos estar aplicando el límite únicamente de los 3 meses. Creo que en esta parte sería clara, no tendremos tema respecto a esta segunda limitante, por lo que en este caso nada más estaremos aplicando hasta los 3 meses. Otro supuesto también a analizar es en caso de una sustitución patronal que se presente en julio, pero donde los trabajadores son transferidos a una empresa que ya tenía trabajadores. Puede ser también algunos supuestos de que ya la empresa, ya hablemos de una empresa del mismo grupo, ¿no? Y la empresa ya tenía a los trabajadores en la operativa, y que una parte de su plantilla laboral estaba en una empresa de servicios, también de la misma compañía, del mismo grupo, y en este caso, sí habría en este caso, para los trabajadores que ya estaban, que ya tenían pues ya años laborando en la empresa en la operativa, sí hay posibilidad de determinar ese promedio de los últimos 3 años anteriores, más no así
de los trabajadores que ingresaron en julio, ¿no? Derivado de la sustitución patronal. Entonces, de esos trabajadores no habría la posibilidad de determinar el tope. Sin embargo, ahí lo que señalamos es de que la guía contempla de que no deberá atender a la antigüedad del trabajador, sino que más bien a la categoría que corresponda, ¿no? En este caso. Y también aplicaría la limitante de esos 3 meses, ¿no? Ahora bien, otro supuesto es la empresa existente en los últimos 3 ejercicios, no realizó sustitución patronal, sin embargo generó PTU por solo 2 ejercicios o menos. En estricto sentido, la fracción octava del 127 señala el promedio de la PTU percibida en los últimos 3 ejercicios. Ha habido interpretaciones de que, oye, si yo nomás tuve 2 ejercicios que pagué PTU, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Dividirlo entre 3 o entre 2? O ahí dicen que, oye, si no pagaste un ejercicio PTU, entonces, pues, ¿cómo determino el promedio? No me aplica, ¿no? Sin embargo, la postura de la autoridad, ya la conocemos, que no deberá de ser en función en este caso, perdón, en este caso la autoridad no se ha pronunciado, pero lo que hemos visto, lo hemos analizado, en nuestra opinión consideramos que tendríamos que determinarlo conforme a los 3 años. Aquí algo importante y la naturaleza o el principio de la Ley Federal del Trabajo es de que, y ya lo mencionamos, es de que en caso de que exista alguna duda en cuanto al sentido, al alcance de la norma legal, pues invariablemente aplicará lo más favorable al trabajador. Entonces, en este caso, para que con un tema de justicia laboral, como lo contempla la Ley Federal del Trabajo, pudiéramos considerarlo, si nomás tuvo 2 ejercicios, dividirlo entre 2 años. ¿Qué pasaría si lo divides entre 3? Entre 3 el promedio sería menor. ¿Habría una afectación para el trabajador? Sí. Si lo divides entre 2, pues sería un promedio más adecuado, pero de ahí como que tendremos que tomar, primero, hacer el cálculo y ver qué papel va a jugar como límite estos 3 ejercicios, porque puede ser que los últimos 3 años, a lo mejor las PTU, que al menos en las empresas que hemos revisado han sido mínimas y ahorita no juega un papel relevante el cómo determinamos este promedio. Yo creo que primero tendrán que hacer los cálculos para determinar qué acciones van a tomar y otra vez que estas acciones, estos criterios que van a realizar estén validados por la comisión mixta. Esto va a ser algo importante, ¿no? Y también que no haya objeciones por parte de los trabajadores. Desde ahí vamos a tener un filtro importante para tomar en consideración. Y algo de lo que sí habían mencionado las autoridades es cuando una empresa nada más había existido por 2 o un ejercicio y en esos 2 ejercicios hubo pago de utilidades. Ahí se mencionaba que pues determinarlo entre los años que tuvo operaciones, que estuvo vigente, ¿no? Entonces, otra vez la autoridad pues está yendo sobre el tema que beneficie más al trabajador y ya dependerá en cada uno de ustedes pues que tengan los elementos necesarios para que puedan evitar algún tema, ¿no? Creo que hasta aquí, si le damos a la siguiente, es el tema pues de las implicaciones que hay de la aplicación de los límites de los 3 meses y de los últimos 3 ejercicios. Y a continuación vamos a ver algunas de las dudas que han sido planteadas principalmente por los patrones y que han sido muy muy recurrentes. Y creo que a lo mejor parte de las dudas que han venido planteando durante la exposición pudiera ayudar en algo. Gracias, Aldo. Adelante, Ricardo. Y si quieres, ya hay bastantes preguntas. De hecho, las estaba revisando, son muy parecidas a las que tenemos aquí en las láminas. Entonces, si te parece, vamos a darle respuesta a las preguntas que hemos preparado, que de hecho son preguntas, como bien señalas, que nos han hecho los clientes en estos últimos meses. Y si hay alguna que no esté aquí contemplada y que la hayan hecho, le damos lectura, ¿no? La primera de ellas es, en aquellos casos donde se llevó a cabo la sustitución patronal, el pago se realizaría en ambas empresas, sustituta y sustituida. Fíjate que en este caso,
es importante identificar que vamos a tener sí precisamente dos PTUs, y sobre todo en aquellas empresas que hayan hecho, empresas del mismo grupo que hayan hecho sustituciones patronales, que hayan tenido su empresa de insourcing y que hayan migrado sus trabajadores a la empresa operativa. En este caso, tanto la insourcing deberá de determinar el pago de la PTU y también estará obligada a realizar el pago de la empresa operativa, quien recibe a los trabajadores por el pago de la PTU. En este caso, van a tener que realizar dos pagos, que habría digamos, un costo adicional para las empresas en caso de que sean el mismo grupo, y en ambos casos, pues aplicar el ejercicio completo, ¿no? También, tal vez en aquellos casos en que las empresas hayan tenido alguna empresa externa, pues en este caso, pues la empresa externa se encargará de realizar el pago de las utilidades, en este caso. Y algo importante es de que, pues bueno, las utilidades se generan por patrón, y a pesar de que se hizo la sustitución patronal, que también había bastantes dudas en relación a las sustituciones patronales, porque estás de acuerdo que la empresa sustituta es la que absorbe todas las obligaciones de la empresa sustituida, incluso la antigüedad de los trabajadores, también pues prestaciones, todo este tipo de situaciones. Y algo que estuvo evaluando era de que si la empresa sustituta era la obligada de nada más de realizar el pago, considerando los 365 días, como si hubiera estado al 100% la empresa sustituta, al absorber todas sus obligaciones y antigüedades. Pero bueno, ya se ha estado analizando, y sí consideramos que el tema es de que al generarse la PTU por patrón, sí debe de atenderse a dos PTUs en este caso. Entonces, el trabajador va a tener doble PTU en este mes de mayo, ¿no? Ok, Aldo, la siguiente sería, digo, relacionadas con este tema, si quieres, ahorita les damos lectura. En el caso de fusión, que fue una de las formas de traspasar a los trabajadores el año pasado, la empresa fusionada debería determinar una PTU y pagar a los trabajadores. Digo, ahí en el caso de la fusión, Ricardo, creo que ahí al haber un ejercicio regular, y si me apoyan nada más con respecto a los plazos de la declaración, creo que tiene un plazo de 60 días para presentarla, y de ahí pues contar el plazo que tiene la empresa para realizar el pago de la PTU. Es correcto. Sí, en aquellos casos en donde la sustitución patronal se dio consecuencia de una fusión, muy seguramente la fusionada ya debió haber pagado esa PTU, ¿no? Es decir, la sociedad fusionada tiene 3 meses a partir del ejercicio irregular para presentar la declaración, y a partir de esos 3 meses que presenten la declaración o que realice el pago del impuesto, pues tiene 60 días para pagar la PTU, ¿no? La realidad es que en la práctica incluso hemos visto que sociedades fusionadas se esperan hasta mayo del año siguiente para hacer el entero de la PTU, pero en estricto sentido y de acuerdo con lo que está en las disposiciones, una sociedad fusionada que se fusionó en agosto, julio, muy probablemente ya pasaron los 3 meses que tiene de plazo para presentar su declaración y hacer el pago del impuesto, y a partir de ahí, muy probablemente ya pasaron igualmente los 60 días para el pago de la PTU. Si quieres la siguiente, Rosy. Dice, el pago de la PTU en caso de que una empresa derivado de la sustitución patronal haya tenido operaciones en un ejercicio incompleto, ¿se podrá determinar de manera proporcional? En este tema también ha sido muy recurrente, y parte de las, digamos, quejas de los patrones ha sido de que, oye, pues la naturaleza, la finalidad de la PTU es pues compartir sí las utilidades a los trabajadores, pero a quienes hayan ayudado de alguna forma con su productividad pues, a generar estas utilidades, ¿no? Y aquí la parte que ellos
o los patrones buscaban era de que si había la posibilidad de pagar un PTU proporcional, es decir, si yo, derivado de la sustitución patronal, el patrón sustituto, pues, recibe a los trabajadores de la empresa sustituida, pues estaban preguntando, la duda era de que, oye, ¿puedo considerar una PTU proporcional? Porque además estuvieron pues, del mes de junio a diciembre, ¿no? Entonces, nada más, al estar activos en este ejercicio, nada más pues ayudaron al tema de productividad, a que se alcanzara, y por lo tanto considero que no debería entregar una PTU completa. En este caso, lo que sí hemos analizado es de que sí se debe de considerar una PTU completa, o sea, lo que se determinó en el ejercicio fiscal del 2021, más sí lo que debes de considerar proporcional es la distribución en función de los días laborados y también en función a los salarios devengados. Eso sí es proporcional, pero definitivamente la PTU no podrá determinarse proporcionalmente. Y pongo un ejemplo, si fuera la PTU por repartir fuera de 1 millón de pesos, lo que no podríamos hacer es esa PTU de 1 millón de pesos, es dividirla entre los meses que estuvieron los trabajadores, es decir, para únicamente repartir 500,000 pesos. Eso no es posible. La PTU se termina por el ejercicio. Y algo también que ha estado mencionando las propias autoridades laborales también en foros es de que, oye, pues es que ahorita lo estamos viendo como una situación que está bien afectando a las empresas, pero ordinariamente, pues ¿cómo lo venimos haciendo, no? Si recibíamos a un trabajador que laboró nada más 6 meses, que ya tenías tu plantilla laboral, pero aquellos trabajadores que se incorporaron a mitad del ejercicio o en cualquier otro mes, pues no determinaba la PTU proporcional, es decir, esa PTU por pagar no era proporcional en función a los días, ¿no? Sino que se repartía pues, de manera general y equitativa para todos, y considerando en función a días y en función al salario, ¿no? Entonces ahora por el volumen, por la afectación que hay, pues le damos mayor relevancia a este tema. Correcto, Aldo. La siguiente. El límite de los 3 meses se podrán aplicar de manera proporcional por cada trabajador, es decir, en función de los días laborados. Fíjate que en el mismo sentido también se estaba cuestionando si, oye, de poderse aplicar una PTU proporcional, es decir, el ejemplo que estamos señalando, pagar en lugar de 1 millón, pagar 500,000, pues también en ese supuesto, pues aplicar los 3 meses proporcionales, es decir, si estuvo medio año, pues que el límite para poder comparar, pues que sea de mes y medio, lo cual tampoco no es correcto. La ley no establece una proporcionalidad en función a los días laborados para determinar este límite de los 3 meses, ¿no? Entonces, tendría que ser completos. En este caso, y en el ejemplo que estamos señalando, es la empresa sustituida deberá pues repartir la PTU completa y con el límite de los 3 meses o los últimos 3 ejercicios, y también la empresa sustituida PTU completa que generó en el ejercicio, incluyendo los mismos límites sin hacerlos proporcionales. Y bien, la siguiente. En caso de que la PTU determinada resulte en un monto menor derivado de la aplicación de los límites, ¿qué tratamiento fiscal tendría el excedente y qué tratamiento contable tendría igualmente dicho excedente? Entonces, si quieres la contesto algo rápido. Digo, si resulta que la base de PTU son 1,000 pesos y multiplicada por el 10% son 100 pesos, y luego eso ya individualizado, resulta que a los trabajadores les toca una PTU menor por esta nueva aplicación de los límites, el excedente simplemente se considera una utilidad más de la empresa. Es decir, si la PTU son 1,000 y lo que tengo que repartir ya efectivamente, considerando los límites, son 800, esos 200 simplemente es una PTU que se considera o que se restituye más bien como utilidad de la empresa, ¿no? Esto va muy de la mano con la parte contable. Recordemos que la PTU causada se reconoce como un gasto y como un pasivo de corto plazo. Si originalmente el pasivo eran 1,000 y resulta que después de aplicar los límites son 800, pues hay un exceso en el pasivo de 200 que tendrá que corregirse desde la perspectiva contable.
en el ejercicio en donde se haga el pago de la PTU, ¿no? Muy probablemente será a resultados de ejercicios anteriores, salvo que la materialidad del ajuste sea tan relevante que amerite un restatement de los estados financieros, ¿no? Que no creo que sea el caso, ¿no? La siguiente pregunta, ¿la compañía podrá pagar una PTU superior a los límites? Y fíjate que en el tema de lo que también estábamos señalando, en el mismo ejemplo, ¿no? Si la empresa determinó 1,000,000 de pesos y haciendo ya la determinación individual de cada trabajador, el cálculo tradicional, resulta que ya aplicando los límites de los 3 meses o de los últimos 3 ejercicios resulta 200,000 pesos de menos por pagar hasta 800,000 pesos. Ahí pues, la realidad es de que no tiene ningún efecto fiscal. Esa diferencia, ese excedente, no hay que acumularlo para el siguiente ejercicio. En este caso, no habría ninguna disminución que hacer para fiscalmente y tampoco la empresa pues, no tiene tampoco por qué pagar ese excedente. Ya simplemente tendrá que hacer el ajuste en el tema de la provisión y pues bueno, para ya evitar algún tema. Al final de cuentas creo que hemos escuchado comentarios de que ese excedente se tiene que reinvertir para el bien del trabajador, tal vez en instalaciones, en alguna situación en particular, pero tampoco la ley federal de trabajo te obliga qué hacer con ese excedente, simplemente pues ya no tiene efectos fiscales, ¿no? Ahora bien, y también consideramos que en el supuesto de que la empresa también determine una PTU por pagar de 1,000,000 de pesos y resulta que con los límites queda en 800,000, pero la empresa dice, oye, pues yo te voy a pagar hasta 1,000,000 de pesos. Los límites no los voy a aplicar por ser una empresa que a lo mejor tuvo buenas utilidades y que no genere ninguna repercusión, el pago completo de la PTU, sí se podría realizar. Creo que lo importante es laboralmente documentarlo pues a través en el contrato colectivo, sí señalar que la PTU será pagada sin los límites, precisamente para evitar que, por ejemplo, el Seguro Social pueda determinar o considere que ese excedente de los 800 al 1,000,000 de pesos, esos 200,000 pesos, que pueda considerarlo como una posible gratificación. Entonces, creo que sí será conveniente documentarlo en un contrato colectivo para evitar cualquier interpretación por parte de la autoridad, ¿no? Pero sin duda las empresas podrán hacer los pagos de PTU sin considerar los límites. Creo que son simplemente los mínimos legales que deberá de cumplir las empresas y pues bueno, están ahí en todo su derecho para realizarlo, ¿no? Correcto. Sí, si una empresa decidiera establecer que garantiza una PTU mínima de 5 meses, lo puede hacer. La parte que dices es que habrá que definir ese excedente de lo que realmente correspondería conforme al cálculo, qué tratamiento fiscal tiene, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de constituir una comisión mixta integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón? Mira, aquí en este caso creo que hemos venido tocando el tema de las comisiones mixtas que ahora van a jugar un papel relevante respecto al tema de determinar o de realizar el proyecto de la PTU. Anteriormente, estas comisiones pues eran comisiones de papel, ahora vamos a ver comisiones más activas porque ahora van a tomar la decisión o la postura de qué criterio van a adoptar y que pues también se ponga a disposición de los trabajadores desde la declaración anual y que les den la posibilidad dentro de los plazos de los 15 días de que el trabajador también pues realice las objeciones que corresponda si creen que están aplicando pues alguna situación que no convenga al trabajador respecto al procedimiento o la determinación del pago de la PTU. Esa sería la forma que el trabajador tendría para realizar las quejas necesarias en caso de que vea alguna situación que no convenga, ¿no? Entonces, y de no definir la comisión mixta, esta situación, esta queja del trabajador o objeción, pues entonces ya corresponderá a las autoridades laborales el definir qué criterios deberán adoptar la comisión para efectuar el pago, ¿no?
Y creo que nada más un detalle importante es de que, pues, nada más consideren que si no tienes, además de la comisión mixta, que representa la importancia que tiene el documentar pues, todos estos procedimientos, pues, también será importante que esto lo tenga muy bien documentado, toda esta situación, pero sí recomendamos que esto lo tengan muy bien documentado, ¿no? Creo que en las inspecciones laborales, si identifican que no tienes esta comisión, recuerden que la multa por no tener constituida la comisión, estamos hablando de 5,000 lumas, que es aproximadamente 448,000 pesos, en cuanto a la no tener establecida esta comisión. Y habría que recordar pues, que existen también, no solamente la comisión mixta, la que las empresas están obligadas a constituir, sino que también se refiere a comisiones mixtas, por ejemplo, la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, también deben de tenerla ahí considerada, la comisión de seguridad y higiene, la comisión del cuadro de antigüedades y la comisión de reglamento interior de trabajo, ¿no? Si en caso de una inspección, al no tener estas 5 comisiones, pues imagínense, súmenle con las multas de 400,000 pesos, pues ya se hace algo oneroso para la compañía. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuándo comienza a correr la prescripción para el pago de la PTU? En este tema de la prescripción es importante que todo el procedimiento que se realice por parte de la comisión, es decir, que elabore el proyecto, que ponga a disposición la declaración anual para los trabajadores, todo ese planteamiento que hemos hecho, si no realiza todo ese procedimiento, no comienza a correr la prescripción para el pago de la PTU. Es decir, recordaremos que se contempla la Ley Federal del Trabajo que tiene hasta 1 año el derecho del trabajador a exigir el pago de la PTU, ¿no? Pero si no hacemos ese procedimiento, la prescripción no comienza a computar, ¿sí? Entonces es un tema importante porque podemos tener PTUs que pueden ser exigibles más del año, ¿no? Más del año que establece la Ley Federal del Trabajo. Ok, la siguiente, Rosy. ¿Qué sanción es aplicable para la empresa que omita el pago de PTU o contravenga las reglas para su determinación? En esta, como ya les habíamos comentado, por las sanciones por incumplimiento, creo que la sanción o la responsabilidad del patrón es que una vez que la comisión mixta pues ya termina el proyecto de PTU y que todos los trabajadores estén de acuerdo, pues la responsabilidad de la empresa es efectuar el pago de la PTU. Entonces, el no hacerlo, pues también serán sujetos a una sanción de 22,000 a 448,000 pesos. Obviamente, se habla de que será por trabajador afectado, en este caso, y hay que considerar que pues, la Secretaría de Trabajo tendrá la facultad para cuantificar el monto de la multa, considerando, por ejemplo, el monto de la omisión, el carácter de la intención de la omisión, la gravedad de la infracción, los daños que pudieron haber producido, y también en función de la capacidad económica del infractor, es como determina la sanción, que no necesariamente podrá ser de 448,000 pesos, pero piensa mal y acertarás, y creo que las autoridades se van a ir sobre las más altas. Ok. La última creo que es, ¿qué información debe contener CFDI por el pago de la PTU? Pues digo, debe de contener el monto de la PTU grabada, el monto de la PTU exenta y en su caso el impuesto, ¿no? Aquí a lo mejor el tema más relevante es que, dado que la PTU debe pagarse mayo, junio, dependiendo del tipo de patrón, es probable que se pueda utilizar, no es que sea probable, es que todavía puede utilizarse la versión 3.3. Lo interesante es que a partir del 1 de julio tendrá que utilizarse únicamente la versión 4.4. Y eso lo que lleva consigo es que hay un par de datos adicionales en el complemento de nómina, básicamente domicilio del trabajador y régimen fiscal. Y aunque la propia guía dice que el régimen fiscal es el CN01, creo que es el de nómina, lo interesante es que cuando se trate de PTU
personas que ya no son trabajadores y la reclamen con posterioridad a julio, pues es importante tomar en cuenta que para efectos de poder emitir un CFDI a esos trabajadores que lleguen a reclamarla, pues tendrán que solicitar esta nueva información que al día de hoy no lo contiene el CFDI versión 3.3, ¿no? Que es el régimen fiscal y el domicilio del receptor del CFDI. Si quieres la siguiente, Rosy. Aquí son 5:50, Aldo. Tenemos como 20 y tantas preguntas. Sí, yo creo que nos enfocamos en las preguntas. Nos vamos a las preguntas, ¿no, Aldo? ¿Te parece? Sí. Digo, muchas de las que están haciendo aquí en el chat ya las se fueron resolviendo, pero para que no se queden sin contestar, me parece que es más relevante. Pregunta número 1. ¿Los límites máximos de pago de PTU solo aplica a subcontratación? No, aplica para todos los patrones que estén obligados al pago de la PTU. No te establece que para aquellas empresas que estén, que provean servicios de subcontratación, que eso debe haber sido desde el año pasado, nada más de enero a junio, que permitió la reforma mantenerlas. Esto es para todas las empresas, ¿no? Servicios especializados ahora con ellas. Es decir, aunque su origen viene de la reforma de subcontrataciones, es para todos los patrones. Exacto. 2. En caso de que se apliquen límites, la PTU que se pague sí se tendrá que adicionar a la que se genere el próximo año. Ya dijimos que no. Esta ya es, no se considera un excedente de PTU, simplemente se harán los ajustes en provisiones y pues no se considera como, su naturaleza ya no es PTU. Correcto. No tiene efecto fiscal. Y simplemente no hay un excedente ya. Eso es utilidad de la propia empresa. Dice 4. Tengo entendido que la comisión mixta es quien supervisará los cálculos que hace el Departamento de Recursos Humanos para asignar la PTU a repartir. La comisión no realizaría el cálculo. ¿Es correcto esto? Mira, ahí el tema es de que como se establece de que la comisión mixta, que está conformada por trabajadores y por representantes del patrón, al haber trabajadores se puede asignar pues que el área de nóminas en este caso realice el cálculo y efectivamente lo supervise la comisión mixta, ¿no? Al estar conformada por representantes del propio patrón se puede asignar eso, sin ningún problema, para que se limite nada más la supervisión, que se ponga a disposición de los trabajadores, pues si hay alguna objeción, que se ponga también a disposición pues toda la información para que puedan también validarlo. Sí, correcto. No, aunque la disposición establece que es la comisión la que determina. Exactamente. En la práctica lo determina, como bien señala la gente de recursos humanos, y más bien la comisión revisa, ¿no? los cálculos. 5. Tengo a la mayoría de mi personal con contrato por tiempo determinado, ya que hacemos obras que duran 1, 2 o 3 años. ¿Este personal es sujeto de PTU? Mira, hablamos, por ejemplo, por tiempo determinado, en el caso que se pueden considerar como eventuales. Si estos trabajadores eventuales laboraron más de 60 días, sí tendrían derecho al pago de la PTU. Si fue menor esos días, los excluimos del pago. 6 dice, buena tarde. La pregunta que tengo es, ¿el tope del 20% sobre el sindicalizado se realiza con relación a su percepción anual o sobre su salario diario por 20% y multiplicado por 365? Fíjate que esa es una pregunta también interesante porque lo que hemos visto en los cálculos es de que algunas empresas efectivamente utilizan ese límite del trabajador más alto sindicalizado y lo elevan al año, ¿no? Pero deberíamos de determinarlo de manera diaria, identificar quién es el trabajador sindicalizado de mayor rango, identificar cuál es su percepción y de ahí multiplicarlo por el 20% para tener un límite diario. Y ya después tendrás que aplicarlo de conformidad con los días laborados de cada trabajador de confianza. Ese sería lo adecuado, porque si no los límites, estarás dando un límite mayor a un trabajador de confianza que tal vez no estuvo todo el año si le aplica los 365 días. Ok, no, gracias. Perdón, aquí batallando con esto. Dice 7, el 20% de incremento, ¿cómo se anualiza? Dice,
salario diario más el 20% elevado al año, o 2, el acumulado anual sueldo del sindicalizado más alto más el 20%. Es lo que acabas de comentar. Esta pregunta iba relacionada con lo anterior. La respuesta sería, háganlo diario, determinen la cuota diaria por el 20% y de ahí aplíquenlo por cada trabajador de confianza, apliquen conforme los días que laboró para terminar el límite. 8. ¿Qué sucede si no aplico el tope de pago de PTU de 3 meses o por medio de los últimos 3 años? Pues nada, no pasa nada. Si la empresa opta por darles una mayor PTU sin considerar los límites, tampoco la Secretaría del Trabajo puede aplicar sanciones para la empresa, cuando es un beneficio para el trabajador. Y nada más, lo que sí habría que cuidar es de que, pues sí documenten lo que esté pactado en el contrato colectivo para evitar que se diferencia entre el posible límite que debe ser aplicado contra el pago que está haciendo la compañía. La autoridad, sobre todo el Seguro Social, no lo considere como un pago, como un bono extraordinario y que en consecuencia integra el salario base de cotización. Entonces, digo, sí, no pueden aplicar. Ok, la siguiente. Si se tenía una empresa prestadora y por sustitución patronal pasaron a la empresa operativa, en julio, ¿se puede entregar la PTU de manera proporcional a los meses trabajados en la empresa operativa? Sí, eso era lo que estamos comentando, de que no es posible. La PTU se determina por patrón y por ejercicio, a pesar de que ahí estaría rompiendo la naturaleza. Es lo que dicen los patrones, de que, oye, pues la PTU se paga por los días o por la aportación que hizo el trabajador o por su productividad para generar esas utilidades, ¿no? Entonces, la respuesta es no, tiene que pagarse la PTU completa sin ser proporcional. Sí se determinará que una vez que tienes la PTU por pagar, ya la podrás distribuir conforme al procedimiento tradicional que ya conocen. Funcionan los días laborados y funcionan las percepciones pagadas. Ok, Aldo, la siguiente es, ¿el salario cuota diaria es el actual o el que se devengó en 2021? Fíjate que ese es un también punto importante, el salario que hay que considerar, el salario devengado el 31 de diciembre de 2021. Consideramos que debe ser este salario porque el cálculo de la PTU pues, se considera el ejercicio anterior, en este caso 2021, y pues tenemos que aplicar esa regla. Ok, Aldo, la siguiente. Dice, buenas tardes, si tengo en mi plantilla la posición de vigilante, ¿participa para la PTU? Sí, o sea, no se exime por la posición de los trabajadores el hecho de otorgarles o no el pago de la PTU. Creo que si este trabajador tiene un contrato por tiempo determinado, pues en automático tiene derecho al pago de la PTU, excepto si es un trabajador que es eventual y que no tiene más de los 60 días laborados, ahí lo estarías excluyendo, o al menos el caso de los directores, gerentes generales, pues también ellos estarán excluidos. Pero el tema de vigilantes, ¿no? Al menos que sea, la pregunta vaya más enfocada que si es un vigilante, pero que sea subcontratado o que esté bajo una empresa con un tercero. Si es así, pues también, en ese caso no estaría obligado el pago de la PTU. Ya su empresa o su patrón tendría que realizarse. Dice, la PTU que sea repartida derivada de los topes deberá presentarse una declaración complementaria de la empresa para manifestar la cifra correcta. Okay, yo creo que aquí la pregunta es, obviamente la declaración anual que se presentó ahora en marzo ya trae determinada de manera automática la PTU. Si ahorita que se están haciendo los cálculos resulta que es una PTU menor con base en los límites, la pregunta es si hay que presentar una declaración complementaria. Yo creo que la respuesta correcta sería sí. Desafortunadamente no se va a poder porque esa PTU es determinada de manera automática. La única forma de llegar al número correcto sería modificando el resultado fiscal. Entonces, yo creo que desde la perspectiva práctica, no habría forma de modificar, de prestar una declaración complementaria, simplemente sugerimos que se documente
el por qué la declaración que se proporcionó incluso a los trabajadores a los 10 días decía una PTU de 1000, por ejemplo, y al final lo que se pagó fue 800, es con base en los límites, una vez ya que se aplicaron los límites, ¿no? Habría que ver si ahora con posterioridad a mayo se modifica la plataforma y se pudiera modificar, pero me parece que no va a ser el caso. 13. El tope de los 3 meses de salario será proporcional al tiempo que laboró en 2021 o un empleado que trabajó todo el año, ya la dijimos, ¿no? ¿Qué? Ya lo dijimos, la respuesta es no será proporcional. No es proporcional. Será los 3 meses completos, si haya elaborado un mes, 2 meses, se aplicará 3 meses como límites. Perfecto. El tope de los 3 meses de salario será proporcional, es que estoy leyendo aquí, perdón, que lo estoy leyendo en vivo las preguntas. La 14. No, ya vimos es la misma. La 15. El pago, es decir, si el pago de PTU, soy la nueva empresa y les reparto las utilidades de mi ejercicio o debería pagarles la anterior. No entendí. Es decir, si les pago PTU, soy la nueva empresa y les reparto utilidades de mi ejercicio o debería pagarles la anterior. No, esto no lo entiendo. Yo creo que se refiere a que lo que decías, no, si es una empresa de nueva creación, pues esa no tiene base para determinar por medio de los 3 años anteriores y entonces tendría que sujetarse a lo que le dé el cálculo general o a los 3 meses de salario, ¿no? 16. Si yo determino 1 millón de reparto, pero el cálculo de los topes me da como resultado 500,000, ¿qué pasa con los otros 500,000? Ya dijimos, ¿no? Ese no es PTU que debe adicionarse a ejercicio siguiente, simplemente es utilidad de la empresa. Se reclasifica del pasivo a el gasto y simplemente se convierte en mayor utilidad de la empresa. ¿Cuál es el fundamento de calcular 2 PTUs de la sustituta y de la sustituida? Esto podemos considerarlo a partir del capítulo 8, donde se refiere a las obligaciones de la repartición del pago de la PTU. Desde el artículo 117 podemos identificar el derecho o la obligación de reparto de las utilidades que debe de efectuarse por entidad, ¿no? Por patrón. Sí. Que como dices, esto la verdad que ha causado mucho ruido porque hubo muchas sustituciones patronales el año pasado, pero sustituciones patronales en el pasado ha habido y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Ahora nada más fue por el volumen, ¿no? Por el tema del número de trabajadores y empresas afectadas. Exacto. Y si 18, ¿se considerarán para el cálculo de la PTU 2021 colaboradores con contrato indeterminado que solo hayan trabajado 30 días o menos en el ejercicio? Si son por contratos por tiempo indeterminado, no los limita, ahí sí tendrán derecho al pago de la PTU, solamente lo limita para aquellos trabajadores eventuales. Ya platicamos que son por contrato determinado. Sí, si trabajaron 30 días o 5 días, pues en esa proporción les tocará la PTU, ¿no? Exacto. 19. Dice, el tope que marca la Ley Federal del Trabajo del sindicalizado más alto adicionado del 20%. En el supuesto de que los trabajadores no estuvieran todo el año en la empresa operativa, por ejemplo, 6 meses, debe ser proporcional para determinar el tope de salarios de empleados de confianza. Ese caso, bueno, creo que le habíamos contestado. Ya lo comentamos también, ¿no, Aldo? Que no tiene... Déjame ver la 20. Se tienen que expedir 2 recibos de PTU derivado de una sustitución patronal. Al haber pago de la PTU de la empresa sustituida y sustituta, cada empresa será responsable de realizar el pago y a su vez generar el CFDI. Exacto. El trabajador que estuvo en las dos reclamará cada una su PTU y cada una estará obligada a emitir el CFDI correspondiente, ¿no? 22 dice...
Ahorita, espérame, porque aquí está. Como que la 23 es consecuencia de otra que hicieron. ¿Y qué haces con la provisión que se presentó en la declaración anual? Tendrás que presentar complementaria, ya lo platicamos, ¿no? En principio sí, pero si desde la perspectiva práctica no se puede. Creo que hay nada más agregar, Ricardo, que si bien no se va a poder presentar una declaración anual complementaria señalando el nuevo, el importe utilizando o aplicando los límites, ahí sí, pues tener documentado pues el proyecto de PTU con la comisión mixta para en caso de una inspección laboral, que no te cuestionen, oye, pues en tu declaración viene 1 millón y pagaste 800, ¿por qué? ¿No? Sino que sí esté todo documentado y no voy a generar alguna discrepancia en una inspección. Ok. Dice, ¿los trabajadores se pueden amparar en caso de que no les convengan los topes? Perdón, repites la pregunta. Y dice, ¿los trabajadores se pueden amparar en caso que no les convengan, que no le convengan los topes? Es decir, que... Digo, ahí lo que se contempla es de que, derivado del procedimiento, si el trabajador podrá realizar las objeciones a la comisión mixta, y la comisión mixta será la encargada pues de resolver. Pero si la pregunta es de que, oye, ¿me puedo amparar para que no apliquen los topes? La realidad es de que lo veo muy complicado porque eso ya está definido en la ley como una aplicación precisamente para no afectar a las empresas y hacer reparto de utilidad de una manera más que no genere discrepancias o afectaciones en cuanto a los pagos, ¿no? Aquí lo que resta es más bien que apliquen el tope de manera correcta para que haya menos afectación de los trabajadores. Y habría que ver en qué supuestos se puede afectar, porque precisamente el determinar el de los últimos 3 ejercicios era precisamente si era una empresa que venía pagando utilidades muy altas, si le aplicamos los 3 meses, habría una afectación. Fue por esa razón que aplicaron el promedio de los últimos 3 ejercicios para que si es una empresa que pagaba utilidades de 1 año, por ejemplo, en promedio, pues que continúen pagándolo, ¿no? Porque es el límite que le beneficie más a trabajar. Entonces, habría que ver caso en particular, pero de inicio, pues que objete ante la comisión. Ok. La siguiente, cuando ya sean ex empleados, ¿deberemos entonces solicitar datos del régimen y domicilio para poder timbrarla? La respuesta es sí. Simplemente porque si vienen después de julio, la versión 4.4 te los pide. Si no los tienes, no vas a poder avanzar en la preparación del CFDI. ¿Cuál sería el tope para los trabajadores que iniciaron a trabajar en junio 2021? El tope de lo que ya hemos platicado es de que tendrás que aplicar el límite de los 3 meses porque el PTU de los últimos 3 ejercicios no tendrías base porque no hay pago de PTU en particular por esos trabajadores. Y eso es por las sustituciones patronales que aquellas empresas sustitutas prácticamente estarían aplicando nada más el límite de los 3 meses. Correcto. Esta también es bastante común, fíjate. Los límites de los 3 meses o el promedio de los 3 años será aplicado de acuerdo al beneficio del trabajador. Es decir, no es general, por ejemplo, de los 3 meses para todos los trabajadores de la empresa. Es por trabajador, ¿no? Ese que ser. Y ahí tienes que realizar el cálculo tradicional de manera individualizada por cada trabajador y de ahí determinar cuál sería el límite que más conviene al trabajador. Tendrás que aplicarlo por cada uno de ellos. Ahora, la determinación pues, se hace más laboriosa. También es buena esta pregunta. No es acumular, pero dice, ¿es excedente después de pagar el tope? ¿A dónde recomiendan aplicarlo contablemente para que no acumule el siguiente ejercicio? ¿Se regresa a utilidades acumuladas? Es correcto. Digo, independientemente de dónde se registre, eso no es, ni debiera tratarse como un ingreso acumulable. Y contablemente es una disminución del pasivo y un abono al gasto para reversar el asiento contable original, ¿no? Y sí, la sugerencia es que sea utilidades acumuladas para que no
reconozcas en este año como un ingreso o como otro ingreso, ¿no? Que aunque no es acumulable, te pudieran ahí hacer una observación. Dice 30, el importe exento de ISR aplica para las dos empresas debido a sustitución patronal. Sí, es correcto, digo, cada empresa tendrá que aplicar su exención por patrón. Y ya casi terminamos por el tiempo. ¿Qué sucede cuando el trabajador no tiene los 3 años para promediar la PTU de años anteriores? Y en la guía dice que se promedia de acuerdo a un trabajador con similar categoría, pero en la categoría hay varios montos. ¿Cuál se considera para promediar la de los 3 años? Ese sí, fíjate que es un tema que la autoridad señala de que efectivamente no debe ser conforme a la antigüedad del trabajador, sino conforme a la categoría. Lo que se busca es de que esa categoría sea con el mismo salario y que tenga pues el mismo puesto de preferencia para que puedas determinar un promedio más adecuado. Pero yo ahí veo un problema porque estás de acuerdo que la PTU pues, se determina en función de los días y el salario, ¿no? Tal vez si tomamos en consideración a algún trabajador con el mismo puesto y categoría, pues a lo mejor no va a ser, podríamos afectarlo porque tal vez ese trabajador pudo haber tenido incapacidades, pudo haber tenido faltas, que podría generar una distorsión en ese promedio. Pero tendríamos que analizar qué trabajador podríamos considerarlo que no haya tenido incidencias y de ahí aplicar ese promedio, ¿no? Que como les comento, esto es lo que establece la guía, no es vinculativo para el patrón. Sin embargo, conocemos pues, cuál sería el criterio de la autoridad, pero nuestra recomendación sería evalúenlo si va a tener un efecto importante medio de los últimos 3 ejercicios, porque lo que hemos visto es de que no hay tanta afectación y más bien la afectación es en los 3 meses. Pero hay que evaluar cada caso en particular. Y la última es, la PTU determinada en la anual ya no tiene validez, ya que de acuerdo a los topes se va a pagar más PTU, ¿es correcto? Yo creo que es totalmente al revés, ¿no? La PTU determinada en la anual no se va a considerar si es mayor de los topes. Es decir, si te da una PTU en la anual de 100 y 3 meses te da 200, paga 100. Es decir, porque es la PTU generada en el ejercicio. Solo cuando la PTU sean 300 y los 3 salarios sean 100, pues pagas hasta los 100. Pero nunca va a pasar este supuesto que comenta, ¿no? Que la PTU declarada en la anual sea menor que los topes, ¿no? Entonces eso creo que es totalmente al revés la percepción. Y pues bueno, creo que es la última pregunta, Aldo, y justo estamos 12 minutos excedidos. Entonces, si quieres, con esto damos por terminado este webinar. Obviamente, gracias, Aldo, por tu participación, tu exposición, y damos gracias también a todos los participantes que nos acompañaron. Muchas gracias nuevamente por la confianza y por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a todos y pues quedamos a sus órdenes. La realidad es que va a ser un mes complicado para aquellas empresas que van a realizar el pago. Bueno, ojalá que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y que sobre todo tomen buenas decisiones para no afectar a los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Les vamos a enviar la presentación próximamente. Gracias y que tengan buena tarde.